Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de los textos periodísticos, en esta oportunidad la cuarta parte. Aquí vamos a ver las características lingüísticas a nivel léxico-semántico, morfosintáctico y retórico. Características lingüísticas. En el lenguaje periodístico está influido en sus distintos niveles lingüísticos por una serie de factores del entorno social, como el contacto con las novedades y el avance técnico, la influencia de lenguas extranjeras, el contagio de otros tipos de textos jurídicos, científicos, técnicos, económicos, etc. Y en algunos casos, una ambigüedad intencional del mensaje. Estas características lingüísticas se ven marcadas a nivel léxico-semántico, morfosintáctico y retórico. Plano léxico-semántico. El léxico empleado en los textos periodísticos normalmente es claro, conciso, correcto y culto, con abundantes sustantivos abstractos, con adjetivos descriptivos no valorativos y en general objetivos. También suele ser corriente el empleo de abundantes sinónimos para evitar repeticiones. Sin embargo, no es extraño encontrar en las noticias léxico valorativo y otros recursos selectivos como entre comillas, subrayados, etc. Características del léxico. Galicismo. Emplea de términos de origen francés, como por ejemplo afiche, amateur, debutar, boutique, etc. Anglicismo, el empleo de términos de origen americano, por ejemplo reality, show, top model, etc. O uso de siglas y acrónimos, por ejemplo OTAN, WHO, SIDA, etc. Barbarismos. Son las palabras mal empleadas, distorsionadas o frases sin sentido que se encuentran en el uso común. También pueden encontrarse palabras de origen extranjero, empleadas en lugar de las palabras precisas del español. Es un léxico impuesto por el uso, aunque no sea del todo correcto. Por ejemplo, haya en vez de haya, cafés en vez de cafés, internet en vez de internet, etc. Calco semántico. Es un préstamo semántico. Es la adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en la lengua. Por ejemplo, endosa, en su acepción como respaldar algo. Es calco semántico del inglés to endorse. Créditos, del inglés credit, en lugar de rótulos o firmas. Uso de derivación. Formación de nuevas palabras como balsear, faxear. Uso de composición. Palabras como videoconferencia, telebasura, etc. Léxico especializado, a veces condicionado por la materia que trata. Por ejemplo, microeconomía, síncope, jurisprudencia, etc. Plano morfosintáctico. Para apoyar su carácter argumentativo, suele ser muy abundante el empleo de proposiciones causales, consecutivas y condicionales. El carácter expositivo condicionará la aparición de verbos en indicativo, condicional e imperativo. Propensión al alargamiento de las oraciones mediante diferentes mecanismos como perífrasis, aposiciones, incisos, frases explicativas, locuciones adverbiales, preposicionales y conjuntivas. Características morfosintácticas. Abundancia de la voz pasiva, tendencia a colocar el sujeto al final, mezcla del estilo directo e indirecto. A más infinitivo en función de adyacente de un sustantivo. Por ejemplo,
tareas a cumplir. Perífrasis, estar más siendo más participio. Por ejemplo, están siendo analizadas las propuestas. Supresión de preposición. Por ejemplo, Administración Clinton. Condicional, con valor de posibilidad. Los sindicatos habrían manifestado su disposición. El tiempo verbal más corriente es el pretérito perfecto simple de indicativo. Abundan los sintagmas verbales transitivos con muchos complementos circunstanciales de lugar, tiempo, modo. Es frecuente el uso de subordinación adjetiva. En los determinantes predomina el uso de demostrativos y posesivos. Rasgos retóricos. En los textos periodísticos es frecuente encontrar todo tipo de figuras retóricas. Las más corrientes son metáfora, metonimia, personificación, hipérbole, eufemismo. Por ejemplo, el baúl de la melancolía, consolidar las señas de identidad, la camisa de fuerza que modernización imperial impone. Metáfora. La metáfora es una figura retórica en la que se establece una relación de semejanza entre dos términos, debido a alguna característica o cualidad que existe entre ambas. Es como una comparación entre dos términos que aparentemente no guardan relación alguna. Son diferentes porque están en diferentes planos, pero es el segundo, es el que viene a explicar el tenor de la comparación. Por ejemplo, el tiempo es oro. Hay dos elementos en relación, tiempo y oro. Metonimia. Es nombrar a una persona o cosa por el nombre de algo con lo que se le asocia, ya sea por medio de causalidad, de contigüidad, de procedencia, de sucesión, de espacio o de tiempo, pero siempre en el mismo campo. Es decir, que se debe relacionar causa con efecto, autor con obra, cosa con lugar, el todo por la parte, y así sucesivamente. Por ejemplo, California prohíbe fumar en los bares. Tomemos una botella. Personificación. En esta figura del lenguaje se atribuye vida animada a seres inanimados mediante ella. Se da características humanas a plantas y animales, así como a objetos inanimados e incluso ideas y conceptos, tales como sonreír, sufrir, quejarse, disfrutar, por mencionar algunos. Por ejemplo, el buen comportamiento de los precios. El retrato la miraba fijamente. Hipérbole. Es una figura de lenguaje que consiste en exagerar la realidad. Por ejemplo, todo mundo vio el partido con la selección. Mi amor es más grande que el cielo. Eufemismo. Es una palabra o una expresión suave utilizada para sustituir otra palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. Esto para evitar una realidad dura o cruda. Por ejemplo, centros de readaptación social en vez de cárcel. Incursiones aéreas en vez de bombardeo. Muy bien, hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.